La Orden de los Pobres Caballeros de Cristo del Templo de Salomón, más conocida como la Orden de los Templarios, o directamente el Temple, fue una de las muchas órdenes de monjes guerreros fundadas en la Edad Media en el contexto de las cruzadas. El Temple destacó por ser la más próspera y afamada de entre todas las órdenes. Los caballeros templarios fueron un poderoso activo para los reinos donde se instalaron, especialmente si esos reinos hacían frontera con el Islam, como fue el caso de Aragón. Precisamente en este episodio hablaremos de la presencia de los templarios en Aragón, pero antes hablemos de cómo nació esta orden. La Orden de los Templarios fue creada tras la conquista de Jerusalén en el año 1099 en el contexto de la Primera Cruzada. Y es que en Palestina, donde se fundó esta orden, se creó un reino que estaba rodeado por territorios musulmanes. Para poder defender Jerusalén de estos musulmanes, un noble de la Champaña francesa, Hugo de Payens, creó en el año 1120 esta orden que estaría compuesta de monjes guerreros. En aquella época quedaba dudas de si un religioso podía ser a la vez militar. No obstante, el Papa Honorio II validó esta orden de monjes guerreros en el año 1129. A cambio, los templarios tuvieron que jurar lealtad directa al papado. La orden recibió una regla ideada por Bernardo de Claraval. Este religioso cisterciense además los dio a conocer y logró para la orden muchas donaciones que fueron empleadas para crear encomiendas en Jerusalén y por toda Europa. Además, los templarios se encargarían también de la actividad bancaria, lo que les haría prosperar económicamente. Muchos segundos hijos de nobles se hicieron caballeros de la orden vistiendo la típica túnica con la cruz roja templaria sobre su armadura. Los caballeros templarios eran conocidos por su pelo corto y larga barba, estética que iba a contracorriente de la moda de la Europa medieval del momento, la cual era la de la melena con la cara afeitada. Los templarios fueron introducidos en Aragón a raíz del testamento del rey Alfonso I, rey de Aragón y de Pamplona. Alfonso I reinó entre el 1073 y el 1134, en una época marcada por las cruzadas y el espíritu que éstas imbuían. Tanto es así que durante la reconquista de Zaragoza participaron cruzados que habían formado parte del asedio de Jerusalén durante la primera cruzada. Tal es el caso de Gascón IV, vizconde de Bear, o Rotru IV, conde de Persé. También tenemos constancia de que otro noble cercano a Alfonso I, el señor de Alagón, Lope Garcés Peregrino, había visitado Jerusalén durante el reinado de Alfonso. El caso es que Alfonso estaba rodeado de aristócratas que tuvieron contacto con Tierra Santa, los cuales le habrían informado de la existencia de las famosas órdenes de monjes guerreros que se habían creado recientemente. En su testamento, Alfonso dejará su reino a 3 de estas órdenes de monjes guerreros: la Orden del Temple, la Orden de San Juan del Hospital y la Orden del Santo Sepulcro. A continuación les dejo un fragmento del testamento de Alfonso I. Dice así: así también, para después de mi muerte, dejo como heredero y sucesor mío al sepulcro del Señor que está en Jerusalén, y a aquellos que lo vigilan y custodian, y allí mismo sirven a Dios, y al hospital de los pobres, que está en Jerusalén, y al templo del Señor, con los caballeros que ahí vigilan para defender el nombre de la cristiandad. Cuando muera Alfonso I en el 1134, los nobles no querrán respetar la voluntad del rey, en parte porque el testamento del rey contravenía las leyes de los reinos de Aragón y Pamplona, las cuales especificaban que estos reinos tenían que ser heredados por descendientes de las familias reales locales. Los pamploneses coronaron a García Ramírez el Restaurador, que descendía de los antiguos reyes de Pamplona, y en Aragón se coronará al hermano de Alfonso I, Ramiro II el Monje. Ramiro II engendró con su mujer Inés de Poitou a la princesa Petronila en el 1136. Esta se acabará casando con el conde de Barcelona Ramón Berenguer IV, quien gobernó en Aragón con el título de Prínceps entre el 1137 y el 1162. Desde luego, estas órdenes militares, si bien desde muy pronto entendieron que el testamento de Alfonso I era irrealizable, exigieron como contrapartida que se les compensase de alguna manera. Por suerte para los templarios, el mismísimo Ramón Berenguer
IV había sido templario y pudo llegar a un acuerdo con la orden en la llamada Concordia de Gerona del año 1143. Los templarios recibirían los castillos de Monzón, Montgai, Chalamela, Barberá y Remolinos. También se les prometía los derechos sobre el castillo de Corbins cuando se conquistase. Recibirían una quinta parte de los territorios que Aragón conquistase a los musulmanes y además el temple acabó absorbiendo en Aragón a una orden local, la cofradía de Belchite. En el reinado de Pedro II, que transcurrió entre el 1196 y el 1213, los templarios prestaron dinero a la corona, y aunque no tenemos documentación que lo vale, es muy posible que los templarios de la corona de Aragón participasen en la batalla de las Navas de Tolosa del 1212, en la que los reyes cristianos del norte de la península se enfrentaron a los musulmanes almohades del sur. Durante el reinado de Jaime I, que transcurrió entre el 1213 y el 1276, los templarios llegaron a ser muy influyentes, y es que los templarios educaron al joven rey Jaime I en el castillo de Monzón. Posteriormente, Jaime I conquistará con ayuda de la orden Mallorca y Valencia. Durante los reinados de Pedro III y de Alfonso III, los cuales sucedieron en el último cuarto del siglo XIII, el Papa llamó cruzada contra Aragón debido a que los monarcas aragoneses intervinieron en Sicilia contra la voluntad del pontificado y del reino de Francia, los cuales estaban aliados. Francia intentó invadir la corona sin éxito, y los templarios aragoneses se posicionaron a favor del rey aragonés en lugar del Papa, como hubiera cabido esperar. Respecto a dónde se ubicaban los templarios en la ciudad de Zaragoza, sabemos que en la calle céntrica del Temple se encontraba su convento, cerca donde actualmente se ubica la plaza de San Felipe, la intersección entre la calle del Temple y la calle Contamina, para ser más específicos. En la calle del Temple se ubicaba también su iglesia. Dicha iglesia era conocida como Santa María del Temple. Era un templo de planta circular en su interior y octogonal en su exterior. El templo fue desamortizado en el año 1835 y demolido en el año 1860. No obstante, quedaron restos del templo que pudieron ser estudiados en una excavación arqueológica que se realizó en el año 91 del siglo XX. La dirección exacta donde se ubica Santa María del Temple se corresponde con el número 20 de la calle del Temple, donde actualmente se encuentra la popular discoteca de Zaragoza, el Jardín del Temple. En el año 1305, un religioso francés llamado Esquiu de Floirán envió una carta al rey aragonés Jaime II el Justo, la cual acusaba a los templarios de negar a Cristo, practicar sodomía, realizar sacrilegios contra símbolos religiosos y adorar a Bajomet. El rey de Aragón, Jaime II el Justo, no dio por válidas estas acusaciones. No obstante, el rey de Francia, Felipe IV, sí. Cabe destacar que el francés necesitaba recursos económicos para solucionar el agujero económico que sufría las arcas reales francesas en ese momento. Él ya había tenido problemas con el papado, debido a que había aumentado la recaudación de impuestos entre los clérigos. Además, en el 1306 había expulsado a los judíos del Reino de Francia. El objetivo de esta expulsión, desde luego, era anular las deudas que el monarca tenía contraídas con ellos, y no siendo suficiente lo que ya había hecho para solucionar los problemas económicos del reino, envileció la moneda. Solo le quedaba ir contra los templarios, los cuales amasaban grandes fortunas gracias a su actividad bancaria. Fue el 12 de octubre del año 1307 cuando comenzó la persecución de los templarios franceses, siendo arrestados unos 140 templarios de ese reino. La Inquisición francesa se encargó de que los caballeros templarios reconocieran los pecados que se les atribuía utilizando la tortura. Tras ser obtenidas estas confesiones, el Papa Clemente V, el cual inicialmente se oponía a esta persecución, lanzó en el 1312 la bula Vox in excelso, en la cual se disolvía la orden. Hubo templarios como el gran maestre de la orden, Jacques de Molay, que habiendo declarado que tan solo había reconocido sus pecados que le habían atribuido porque había sido coaccionado por la tortura, acabó siendo quemado vivo, frente a Notre Dame además. En Aragón a Jaime II no le quedó más remedio que arrestar a los templarios aragoneses en el 1308 tras recibir las confesiones obtenidas de los templarios franceses. Aunque los templarios aragoneses se resistieron en algunas de sus fortalezas,
especialmente en el castillo de Monzón, que fue el último en caer, acabaron siendo derrotados. Aun así, en términos generales, los templarios de la corona aragonesa recibieron buenos tratos tras la disolución de su orden, y la mayoría de estos pudieron incorporarse a otras órdenes religiosas militares. Influenciados por el pensamiento de Ramón Llull, el cual abogaba por la unificación de las órdenes militares, los disueltos templarios y sus posesiones fueron incorporados a la Orden de San Juan del Hospital. Esto se hizo en toda la corona aragonesa, con la excepción del Reino de Valencia, donde se creó la Orden de Montesa para que asumiera las posesiones y los miembros que habían pertenecido a los templarios en ese reino. Y amigos, amigas, aquí terminamos este repaso sobre la historia de los templarios en Aragón y en Zaragoza. Espero que les haya gustado. Les recuerdo, soy guía turístico de Zaragoza. Si quieren pueden reservar un tour conmigo en zaragoza-tours.es. Espero que les haya parecido interesante. Dicho esto, un saludo y hasta otra.